La Biblia advierte sobre un tiempo de gran apostasía, un rechazo de la verdad, una rebelión contra lo divino. 2 Tesalonicenses 2, 3. Nadie debe engañarse, ya que antes de que llegue el día señalado, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado deben acontecer. Este pasaje nos alerta sobre el inminente desprecio hacia la revelación divina y señala una caída de un mundo ya caído, describiendo una abierta rebelión, un abandono de la verdad que debería inquietarnos profundamente. Entonces, ¿qué es esta gran apostasía y por qué debería preocuparnos? En resumen, es un distanciamiento de Dios y un rechazo de su verdad. Es una negación del Evangelio y todo lo que representa, y una resistencia al señorío de Cristo. Es un rechazo del cimiento mismo de nuestra fe. Estamos presenciando claramente una apostasía, un alejamiento evidente del Señor. Este país, una vez considerado cristiano, solía rendir culto al Señor. Sin embargo, ya no podemos describirlo de esa manera. Se ha convertido en una nación que adora a falsos dioses y se entrega a la gratificación personal y el hedonismo. Estamos siendo testigos de una declinación significativa en nuestras comunidades y en la sociedad. Esta era está marcada por un flagrante desorden, desprecio por la vida humana y una generación que tergiversa los valores morales, cumpliendo la advertencia del profeta Isaías sobre aquellos que confunden la luz y las tinieblas, el bien y el mal. El título de mi sermón de hoy es La liberación del anticristo. Ahora pueden preguntarse qué provocará exactamente la liberación del anticristo. La Biblia es clara, nos lo revela en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1-2, donde se discute el día del Señor como un evento del cual los creyentes serán librados. Pablo advierte que este día no llegará hasta que ocurra una rebelión y se manifieste el hombre de pecado, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Primero vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado. La apostasía debe ocurrir primero, desencadenando la liberación del anticristo. A medida que la sociedad y los individuos se alejan del Señor, influenciados por Satanás, estarán convencidos de que sus acciones son justas sin percatarse de su verdadera naturaleza. Este malentendido conduce a la generación actual a etiquetar lo que es bueno como malo y viceversa, creyendo verdaderamente en la justicia de sus obras, que en realidad son malas. Este fenómeno se alinea con las advertencias bíblicas. 2 Corintios 4, 4 nos dice, en quienes el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Alejarse de Dios inevitablemente conduce a la ceguera espiritual. En un mundo donde la mayoría está espiritualmente ciega y no puede percibir la verdad, el anticristo encontrará un terreno fértil. Esta figura, confundida con un pacificador, encarnará la destrucción, explotando la incapacidad generalizada de reconocer los signos proféticos con respecto a su verdadera naturaleza. El alejamiento gradual de la fe allana el camino para un mundo espiritualmente oscurecido y ajeno a las advertencias, e incapaz de discernir el peligro inminente que el anticristo traerá a un mundo espiritualmente ciego. El anticristo prosperará explotando la incapacidad de las personas para distinguir el mal del bien. Esta ceguera hace que el mundo no solo esté preparado para el anticristo, sino también dispuesto a aceptarlo y adorarlo como una deidad cuando llega, a pesar de ser visto por Dios como una bestia. Permítanme mostrarles cuán bestia es el anticristo. El anticristo, junto con el falso profeta, evitará de manera única el juicio al ser arrojado vivo al lago de fuego, resaltando su profunda malevolencia y el engaño que enfrenta una humanidad espiritualmente inconsciente. Él es una bestia, y el mundo lo amará, él es una bestia, y el mundo lo adorará. Él es literalmente el hombre más malvado de la historia. Sin embargo, el mundo lo verá como un Dios, un pacificador. La ceguera espiritual. Hay un movimiento satánico que está sucediendo en muchas iglesias, un movimiento satánico malvado iniciado por el mismo Satanás, y que es un ataque a la Biblia. Porque Satanás sabe que sin la Biblia, los hombres y mujeres caerán en la oscuridad.
Es por eso que estás viendo este movimiento oscuro y malvado, cito entre comillas, a ministros que están tratando de ignorar la Biblia y elevar sus propias experiencias personales, sus propias opiniones personales, u otros libros, por encima de la autoridad de la Biblia. Mis queridos amigos, sus opiniones los enviarán al infierno, sus propias experiencias personales los enviarán al infierno. Otro libro que no sea la Biblia te enviará al infierno. El libro La Santa Biblia, mi amigo, es tu punto de referencia, el ancla a tu alma. Este libro no vino del gobierno, este libro no vino del mundo, este libro vino de Dios. Qué cosa maravillosa fue cuando el Señor le dijo a Moisés, escríbeme un libro. La guía para tu vida está en este libro. ¿Sabes quién te creó y quién te formó gracias a este libro? ¿Sabes las cosas que están por desarrollarse en esta tierra gracias a este libro? Este libro te habla en el Antiguo Testamento sobre el ungido que vendrá a la tierra, nacido de una virgen. Este libro te habla sobre la llegada y la vida de este Mesías ungido que vivió y murió en la cruz y resucitó para que tú pudieras salvarse. Si pudieran deshacerse de este libro, los hombres habrían intentado deshacerse del libro y habrían fracasado. Los reinos y los imperios han intentado deshacerse del libro y fracasaron. Karl Marx intentó deshacerse de este libro. El filósofo francés, Voltaire, intentó deshacerse de este libro. Nerón intentó deshacerse de este libro, y todos fallaron. Nada cambia, hombres, nada cambia. Almas, nada cambia. La eternidad de los pecadores, como este libro, el libro más vendido en la historia, es la Biblia. Se estima que se han vendido más de 5.000 millones de copias en todo el mundo, aunque es difícil verificar cifras precisas debido al amplio periodo de tiempo durante el cual se distribuyó. La Biblia se ha traducido a cientos de idiomas y se distribuye ampliamente en todo el mundo, lo que la convierte en el libro más vendido de todos los tiempos. Una gran caída está sucediendo, y lo único que te protegerá del engaño del fin de los días es este libro, la Biblia. Primero y más importante, es importante resaltar que existe un debate entre los eruditos bíblicos con respecto al significado de la gran caída. En 2 Tesalonicenses 2:3, algunos eruditos argumentan que se refiere a una apostasía entre aquellos que una vez siguieron a Dios, mientras que otros creen que es una rebelión mundial general. Aunque hay argumentos convincentes de ambos lados, creo que el apóstol Pablo aquí en 2 Tesalonicenses 2:3 puede tener ambos en mente, ya que hay evidencia de cada uno en los últimos tiempos. Por lo que vamos a ver ambas perspectivas con respecto a la gran apostasía. Perspectiva número 1, Falling Away, una apostasía mundial. A medida que miramos el mundo que nos rodea, no es difícil ver que estamos viviendo en una época de gran decadencia moral y oscuridad espiritual. Y esto se debe a que el mundo en general se está alejando cada vez más de la verdad de Dios. Los valores y principios que alguna vez mantuvieron unidas a nuestras sociedades están siendo socavados y descartados, y estamos viendo surgir la maldad, la inmoralidad y la anarquía. Cada vez más personas ya no creen en Dios, y nuestra sociedad posiblemente ha superado los niveles de inmoralidad de Sodoma y Gomorra. Es una apostasía que está sucediendo, un rechazo de la verdad del Evangelio. Es un momento en el que las personas se vuelven cada vez más egocéntricas y se están alejando de Dios y sus caminos. Pero la gran apostasía que se profetiza en 2 Tesalonicenses 2:3 va incluso más allá de esto. Es un momento en el que la gente se rebelará activamente contra Dios y su verdad. El mundo está pasando por un periodo de apostasía en el que la gente se aleja de Dios y acepta el pecado y todos sus placeres. Es un momento en el que el mundo celebra el pecado, el egocentrismo, y llama al mal bien, mientras rechazamos todo lo santo y bueno. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes que promueven el egoísmo y el egocentrismo, nos anima a centrarnos en nosotros mismos y en nuestros propios deseos sin tener en cuenta a los demás, y lo más importante, sin tener en cuenta a Dios.
El mundo ha normalizado comportamientos y estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios, y aquellos que eligen defender lo que es correcto y verdadero son ridiculizados y condenados al ostracismo. Uno de los principales problemas de los últimos días es el egoísmo. Los matrimonios se están terminando debido al egoísmo. La gente respalda cada vez más el pecado en la sociedad debido al egoísmo. Nosotros, como creyentes, debemos asegurarnos de no permitir que el egoísmo se introduzca en nuestros corazones. Es fácil volverse egoísta y centrarnos solo en nuestras propias necesidades y deseos. Estamos tan consumidos por nuestras propias vidas que nos olvidamos de nuestras responsabilidades hacia Dios y hacia quienes nos rodean. Este es un camino peligroso a seguir y es uno que debemos evitar a toda costa, porque la cultura de este mundo te guiará por este camino. El mundo predica, haz lo que te parezca bien, el mundo predica, vive tu propia verdad, el mundo predica, crea tu propia realidad. Eso es egoísta. Como cristianos, estamos llamados a servir a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Debemos amar a Dios sobre todo y anteponer su voluntad a la nuestra. Esto significa que debemos estar dispuestos a hacer sacrificios por Dios y por los demás. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Como cristianos, estamos llamados a ser desinteresados y a servir a los demás. Estamos llamados a ser la luz del mundo, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Esta no es una tarea fácil, pero debemos emprenderla si queremos seguir a Cristo. Desamórate fielmente de ti mismo y desamórate del pecado, y enamórate de Dios, enamórate de tu familia, enamórate de tus hijos, cuídalos, son tu responsabilidad, no seas egoísta y abandones a tus hijos, críalos en conocer al Señor, críalos para que conozcan al Dios de Abraham. Digo esto porque vivimos en una cultura que fomenta el egoísmo. El mundo nos anima a complacernos en nuestros deseos pecaminosos, buscar el placer a toda costa y vivir la vida en nuestros propios términos. Pero los términos que nos han dado en la palabra de Dios promueven una cultura de la lujuria donde la inmoralidad sexual no solo se acepta sino que se celebra. El mundo nos dice que no hay nada malo en complacer nuestras lujurias y deseos, que debemos hacer lo que sea que nos haga felices. Como cristianos, estamos llamados a ser apartados del mundo, estamos llamados a ser santos como Dios es santo, a vivir una vida que le agrade. Estamos llamados a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros y anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Estamos llamados a resistir y mantenernos firmes en nuestra fe. En estos tiempos, es crucial para nosotros proteger nuestros corazones y mentes contra la influencia del mundo. Necesitamos estar alerta en nuestra búsqueda de la justicia y la santidad, y necesitamos rodearnos de compañeros creyentes que nos alienten y fortalezcan en nuestra fe. Estamos viviendo en un mundo que se está volviendo aún más caído. Estamos siendo testigos de la gran apostasía. Ahora exploremos la segunda perspectiva de la gran apostasía. Se refiere a una apostasía entre aquellos que una vez siguieron a Dios. Las Escrituras enseñan que habrá una gran apostasía en los últimos tiempos, donde muchos que una vez profesaron fe en Jesucristo la abandonarán, y creo que esto ocurrirá en dos formas. Siendo la primera, que habrá personas que una vez estuvieron en la fe y luego abandonaron completamente la fe. Y la segunda forma es a través de iglesias que siguen doctrinas de demonios y espíritus seductores. Según las estadísticas, alrededor del 66% de los estadounidenses creen que Jesús nació de una virgen, en comparación con el 73% en 2014. También se observó una caída significativa entre los adultos jóvenes de 18 a 29 años, y solo el 54% afirmó creer en el nacimiento virginal de Jesús, mientras que en 2014 el 70% sostuvo que esta disminución de la creencia en el nacimiento virginal es un ejemplo perfecto de personas que se apartan de la fe. Cuando ya no crees en el nacimiento virginal, estás adorando a un Jesucristo diferente.
Según una encuesta realizada por Ministerios Legionarios en Florida 2020, el 52% de los adultos dice que cree que Jesucristo no es Dios. Esta creencia, como todos sabemos, contradice las enseñanzas tradicionales de la Biblia a través de la Iglesia cristiana, que afirma que Jesús era tanto hombre como Dios. Además, casi un tercio de los evangélicos en la encuesta estuvieron de acuerdo en que Jesús no es Dios, en comparación con el 65% que dijo que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Esta doctrina ha sido aceptada por muchos en el cuerpo de Cristo, y en un poco corromperá nuestra comprensión de las verdades bíblicas. La sana doctrina es literalmente la diferencia entre el cielo y el infierno. Me sorprendió leer este artículo. Casi un tercio de los evangélicos en la encuesta estuvieron de acuerdo en que Jesús no es Dios, en comparación con el 65% que dijo que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Están adorando a otro Jesús y no al Jesús de esta Biblia. No es de extrañar que Jesús dijera, no es todo el que me dice, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. Te animo a leer tu Biblia para que estés arraigado en la sana doctrina. No te apartes de la fe. Hay tantos espíritus seductores por ahí, pero protégete cayendo enamorado de este libro. Oren a Dios para que les dé discernimiento espiritual para reconocer los engaños y las mentiras que se les presenten. Estemos vigilantes, hermanos y hermanas, y permanezcamos firmes en nuestra fe en Cristo. Oremos juntos. Recuerda, la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad final. Aunque es difícil para algunos aceptar esta verdad, es crucial que nos aferremos a ella, ya que ofrece la guía divina que necesitamos en medio de la confusión y el caos del mundo. En tiempos de apostasía, es fundamental que nos aferremos a la verdad de la Biblia y nos mantengamos firmes en nuestra fe en Cristo. No podemos permitirnos ser arrastrados por las corrientes del engaño y la falsedad. En cambio, debemos aferrarnos a la palabra de Dios con valentía y determinación, recordando que es nuestra roca y nuestra fortaleza en medio de la tormenta. Mantengámonos fieles a la verdad de la Biblia y permanezcamos firmes en nuestra fe en Cristo, sabiendo que Él es nuestro Salvador y Redentor.